Hola a todos. Después de una breve pausa, estamos de vuelta en TVN Revisar con más drama, pasión y giros inesperados de Valle Salvaje. Gracias por esperarnos y prepárense, porque lo que viene está imperdible. El salón de la casa grande ardía en tensión contenida. Victoria, vestida con una elegancia impecable, se enfrentaba al marqués de Guzmán con una sonrisa helada y un tono de voz que rozaba la insolencia. Su excelencia, no es prudente entregar un título, como el ducado de Miramar, a un hombre que no ha demostrado fidelidad a esta familia, dijo, ladeando la cabeza con calculada arrogancia. El marqués la miró durante unos segundos, en los que el silencio se hizo espeso. Luego dejó escapar una breve carcajada. Fidelidad. ¿Y qué entiende usted por fidelidad, doña Victoria? ¿El servilismo a José Luis o la sumisión a una tradición que ya nadie respeta? José Luis, que estaba presente, se removió en su asiento. Victoria apretó los labios, pero no cedió. Solo me preocupa el precedente que esto deja. Lo que a usted le preocupa es otra cosa, replicó el marqués con frialdad. Que otra mujer haya sido elevada a duquesa antes que usted. No es una cuestión de honor, Victoria. Es de envidia. Las palabras cayeron como puñales. José Luis se incorporó de inmediato. Su excelencia, le ruego moderar el tono. ¿Por qué?, preguntó el marqués. ¿Acaso no es verdad que la señora Victoria ha intentado interferir en una decisión ratificada por el rey? ¿Acaso no se presentó en mi despacho para insinuar que Bernardo no estaba capacitado para ostentar un título? El rostro de Victoria empalideció. No esperaba ser desenmascarada de forma tan directa. Mi intención era proteger la honra del apellido, intentó justificarse. La honra se protege con acciones, no con intrigas, dijo el marqués, tajante. Y si tanto le preocupa la dignidad del apellido Gálvez de Aguirre, empiece por no entrometerse en asuntos que ya han sido resueltos por la corona. José Luis cerró los ojos por un instante. Sabía que cualquier palabra solo empeoraría la situación. Victoria, en cambio, se mantuvo erguida, aunque la rabia le quemaba los ojos. De todas formas, si el título ya ha sido otorgado, dijo con amargura, ¿nada más hay que agregar? Sí lo hay, añadió el marqués. Su papel como futura esposa de don José Luis no le da autoridad sobre la nobleza del valle y le recomiendo, por el bien de todos, que no lo olvide. Con esa última estocada, el marqués dio por terminada la reunión. Victoria se quedó inmóvil, derrotada sin posibilidad de réplica, y por primera vez, José Luis no la defendió, solo la miró, silencioso, como si algo en él también se hubiese quebrado. El sol de la mañana apenas despuntaba cuando Rafael encontró la carta sobre su escritorio. Era un sobre discreto, sin adornos, con su nombre escrito en una caligrafía que reconoció de inmediato. Adriana. Su corazón se aceleró mientras lo abría con manos temblorosas. Necesito verte. Esta tarde, en el bosque, junto al arroyo, estará esperando. No hacía falta más. Las palabras eran pocas, pero el mensaje era claro. Rafael leyó la nota una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. Sabía que ese encuentro podía cambiarlo todo, que estaba cruzando una frontera invisible, y aún así fue. Cruzó el bosque con pasos rápidos, guiado por la ansiedad y la esperanza. El lugar señalado era un claro entre los árboles, donde el agua corría serena y el canto de los pájaros silenciaba cualquier duda. Allí la vio, de pie, esperándolo. Adriana vestía con sencillez, pero estaba más hermosa que nunca. No llevaba joyas, ni maquillaje, solo el rostro al natural, iluminado por una emoción contenida. «Viniste», dijo ella. «Siempre voy a venir si me llamas», respondió él, sin pensar. Se acercaron sin prisa.
No había palabras que pudieran resumir todo lo que sentían. Él la miraba como quien encuentra algo perdido hace tiempo. Ella, como quien se rinde finalmente ante su propia verdad. He intentado alejarme, confesó Adriana. He querido convencerme de que esto no tiene sentido, pero no puedo. Yo tampoco, dijo Rafael. ¿Eres lo único que tiene sentido para mí ahora? Y sin más, se fundieron en un beso largo, profundo, necesario. No fue impulsivo, ni tímido. Fue un reencuentro, una reafirmación de lo que ya sabían desde hacía tiempo. El bosque, el arroyo, el murmullo del viento, todo parecía conspirar a favor de ese momento. No sabían que, entre los árboles, una mirada los seguía con rabia contenida. Úrsula, oculta entre la maleza, los había seguido al notar la inquietud de Adriana esa mañana. No esperaba encontrar una prueba tan clara, tan humillante. El beso duró unos segundos más. Cuando se separaron, Rafael acarició el rostro de Adriana, con ternura. Quiero estar contigo, sin esconderme más. Lo sé, dijo ella, pero tenemos que ser cautos. El mundo allá afuera sigue siendo hostil. Él asintió, sin dejar de mirarla. Lo enfrentaremos juntos. Y mientras ellos sellaban su pacto con un abrazo, Úrsula retrocedía en silencio, con el rostro bañado en lágrimas y los puños apretados. El amor que había deseado con todo su ser ahora se le escapaba frente a sus ojos. Y lo que sintió no fue tristeza. Furia. Úrsula no sabía cuánto tiempo llevaba escondida entre los arbustos, observando aquella escena que la marcaría para siempre. El beso entre Rafael y Adriana, la cercanía de sus cuerpos, la forma en que se hablaban con ternura, todo era un golpe directo a su orgullo y a su corazón. No eran simples caricias. Era amor. Y eso lo hacía aún más insoportable. Con el pecho agitado y los ojos húmedos, retrocedió entre la maleza sin hacer ruido, conteniendo cada sollozo como si fuera una daga clavada en el pecho. No podía gritar. No podía huir llorando como una víctima. No. Ella era una Gálvez de Aguirre, y los Gálvez no se arrodillaban. Se fueron. Cuando llegó a casa, se encerró en su habitación. Caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. En su mente, las imágenes se repetían una y otra vez. Rafael besando a Adriana. Rafael acariciándole el rostro. Adriana susurrando cosas que ella jamás oiría. Su prima, su rival, su verduja, sacó de un cajón una caja de madera. Allí guardaba cartas antiguas de Rafael, promesas de una boda que él jamás formalizó. Recordó cada ocasión en que él evitó fijar una fecha, cada mirada esquiva, cada todavía no es el momento. Se había mentido a sí misma todo este tiempo. Se había convencido de que Rafael era solo suyo. Pero ahora lo sabía, nunca lo fue. Y Adriana lo había conseguido todo sin pedirlo. Había llegado, como siempre, envuelta en su halo de perfección, y lo había robado todo sin mancharse las manos. Pero eso se acabó. Úrsula no estaba dispuesta a ver cómo el mundo le aplaudía mientras a ella la dejaban en las sombras. La decisión fue instantánea. Debía actuar. No podía permitir que Rafael y Adriana se salieran con la suya. Y sabía por dónde empezar por Julio. Si alguien podía arruinar el escudo moral de Adriana, era su exesposo. Y si alguien tenía suficientes razones para colaborar, era él. No necesitaba inventar nada. Solo debía mostrar la verdad. Una verdad que podía destruir más que cualquier mentira. Tomó un abrigo, se peinó con rapidez y salió de su habitación con el rostro frío como el mármol. Tenía un plan, y esta vez no dejaría espacio para dudas ni para arrepentimientos. Mientras tanto, Rafael y Adriana seguían creyendo que su encuentro
Era un secreto. No sabían que la herida de Úrsula acababa de abrirse como una grieta profunda y que de ella no brotaría llanto, sino veneno. La mañana siguiente, Adriana despertó con una mezcla de culpa y esperanza. El beso con Rafael le había devuelto una parte de sí misma que creía perdida, pero también le recordaba que aún existían lazos que debía resolver. No podía seguir avanzando sin enfrentar su pasado, y ese pasado tenía nombre: Julio. Decidida, fue a buscarlo al ala este de la casa, donde él solía refugiarse desde que todo se había derrumbado entre ellos. Julio estaba en el escritorio, repasando unos documentos con la mirada cansada. Al verla entrar, levantó apenas los ojos, sin mostrar sorpresa. «Necesitamos hablar», dijo Adriana con voz firme. «Ya me imagino. ¿De qué se trata?», respondió él, dejando la pluma sobre la mesa. Adriana se acercó sin rodeos. «I vi a Rafael. Nos vimos en el bosque». «Lo sé», interrumpió Julio, seco. Adriana dudó por un segundo. «Lo sabías». «No los vi, pero lo presentí». «Ya no hacen mucho esfuerzo por ocultarlo». El tono de Julio no era colérico, pero sí punzante. Había dolor en sus palabras, aunque lo disimulaba bajo una máscara de frialdad. «Quería decírtelo yo misma». «Antes de que lo supieras por otros», continuó Adriana. «Demasiado tarde», murmuró él. «Úrsula, ¿vino esta mañana?» «Me lo confirmó todo». «Con tal». Adriana tragó saliva. Ya no había forma de suavizar nada. «Sé que te hice daño, Julio. Nunca fue mi intención. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. Y yo no puedo seguir pretendiendo que no me importa», replicó él, con amargura. «Porque sí me importa. Porque todavía no entiendo en qué momento dejé de ser parte de tu vida». Adriana lo miró con ternura y pena a la vez. «Julio, tú fuiste una parte muy importante de mi vida, pero no podemos obligarnos a seguir donde ya no hay verdad». Julio se levantó, dando la espalda por un momento. «¿Y Rafael? ¿Ahora qué piensan hacer? ¿Oficializar su romance? ¿Pasearse del brazo por el valle mientras todos cuchichean?» «No lo sé», confesó ella. «Solo sé que quiero dejar de vivir con miedo y que ya no puedo ignorar lo que siento». Él se giró lentamente. Por un instante, pareció a punto de decir algo hiriente, pero se contuvo. «Tú siempre fuiste más valiente que yo», dijo con resignación. Adriana bajó la mirada, en silencio. No había alivio en esa conversación, pero sí una claridad que ya no se podía negar. Y mientras ella salía de la habitación, una sensación amarga se quedó flotando en el aire. Julio sabía que acababa de perderla para siempre, y aún no sabía si estaba listo para dejarla ir. La noticia ya no era un rumor. Úrsula se había encargado de sembrarla con precisión quirúrgica. No lo hizo con gritos ni escenas. Lo hizo con gestos, insinuaciones y confidencias en voz baja. Pero su jugada más directa fue presentarse ante Julio aquella mañana, con los ojos secos y una serenidad peligrosa. Lo encontró en el estudio, aún golpeado por la confesión de Adriana. No tuvo que preguntar si sabía. Su rostro lo decía todo. «Entonces, ¿ya te lo dijo?», preguntó Úrsula sin rodeos. «Sí, me lo dijo», respondió él con voz opaca. Úrsula se sentó frente a él con movimientos suaves, estudiados. «No vine a requiem. Vine porque creo que tú y yo estamos del mismo lado, aunque no lo parezca». Julio levantó la mirada, intrigado. «¿Del mismo lado?», sí afirmó. «¿Del lado de los que fueron desplazados? ¿Del lado de los que se quedaron con las manos vacías?». Julio no respondió. No quería admitirlo, pero algo en sus palabras
resonaba con fuerza. He visto muchas cosas en esta casa, Julio. Sé cómo se miran Adriana y Rafael. No es un capricho. Es algo más profundo. Y si no actuamos ahora, será demasiado tarde. ¿Actuar como preguntó él, con cautela, mostrando lo que ellos esconden, haciendo público lo que se oculta tras la fachada? Ellos se creen intocables, pero también son vulnerables. Solo hay que exponerlos. Julio apoyó los codos en la mesa, pensativo. ¿Y qué ganamos nosotros con eso? Justicia, dijo Úrsula. Tal vez no recuperemos lo perdido, pero evitaremos que se sigan burlando de nosotros. Julio dudó. Parte de él quería desentenderse, dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Pero otra parte, la más herida, deseaba ver tambalear la imagen impoluta de Adriana y Rafael. ¿Y cuál es tu plan? Comenzaremos por la reputación de Adriana. Basta con recordar que dejó un matrimonio sin justificación aparente. Luego, sumamos el romance con el hermano de su exmarido. Escándalo asegurado. Y Rafael. Él caerá por sí solo. Cuando lo presionen con preguntas, con compromisos, cuando se le exija elegir públicamente, dudo que tenga el valor de hacerlo. Julio la miró fijamente. Había en Úrsula una frialdad que no recordaba, o quizás siempre estuvo ahí, y él no quiso verla. No te reconozco, dijo al fin. No necesitas hacerlo, respondió ella. Solo necesitas decidir si te vas a quedar cruzado de brazos o vas a defender lo que alguna vez fue tuyo. Y con esas palabras, lo dejó solo. Julio cerró los ojos, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa, pero lo peor era que, en lo más profundo, ya había dado el primer paso. La tensión entre los hermanos era inevitable. Desde la conversación con Úrsula y la confesión de Adriana, Julio sentía un nudo en el estómago que no lograba deshacer. Rafael, por su parte, se mantenía firme, aunque no ignoraba que su relación con Adriana había encendido fuegos dormidos, y uno de ellos ardía justo en la casa de al lado. La confrontación llegó sin aviso, una tarde en los establos. Rafael estaba ensillando su caballo cuando oyó los pasos decididos de Julio detrás de él. No se volvió. Sabía lo que venía. Así que era cierto, dijo Julio sin rodeos. Tú y Adriana. Rafael se giró con calma. Sí, era cierto. La franqueza desconcertó a Julio, quien esperaba evasivas o negaciones. Caminó hacia su hermano, con la mirada encendida. ¿Y no te parece siquiera cuestionable acercarte a la mujer con la que estuve casado, a la que compartió esta casa, esta familia? No fue un plan, Julio. No la busqué con esa intención. Pasó. Y tú lo sabes, respondió Rafael, sin levantar la voz. Pasó, repitió su hermano, con una mezcla de risa amarga y furia. Eso dices. Simplemente pasó. Sí, porque lo que siento por ella no es un impulso, es algo real. Julio lo miró con rabia contenida. ¿Y Úrsula? ¿Y el compromiso que tenías con ella? ¿Qué pasa con eso? No pienso casarme con Úrsula, respondió Rafael con firmeza. Nunca debí prometer algo que no podía cumplir. Julio apretó los puños, conteniéndose. ¿Te das cuenta del escándalo que estás provocando? ¿Sabes lo que dirán cuando se sepa que dejaste a una mujer por tu cuñada? No la dejé por nadie. Úrsula y yo nunca fuimos lo que ella creía. Y tú tampoco eras feliz con Adriana. No me hables de traiciones, Julio. Aquí nadie es inocente. La tensión era insostenible. Los dos hombres se miraban como si midieran fuerzas que habían callado durante años. ¿Y ahora qué? Preguntó Julio finalmente. ¿Piensas vivir como si nada? ¿Mostrarla como tu pareja?
sin importar el daño que causas. Voy a vivir sin mentiras. Y si eso molesta a algunos, lo lamento, pero ya no pienso seguir ocultando lo que soy ni a quien amo. Julio dio un paso atrás. Había esperado enfrentarse a un Rafael dudoso, confundido, pero se encontraba con alguien que hablaba con convicción, y eso lo desarmaba. «Esto va a explotar», murmuró Julio antes de marcharse. «Y cuando lo haga, no digas que no te advertí». Rafael lo observó alejarse, con un dolor sereno en la mirada. Sabía que había herido a su hermano, pero también sabía que, por primera vez, estaba siendo honesto consigo mismo. El eco de la discusión entre los hermanos aún resonaba en los pasillos de la casa. Rafael, tras el enfrentamiento con Julio, se dirigió al bosque para despejar su mente. Cada palabra pronunciada lo había sacudido, pero no había espacio para el arrepentimiento. Era consciente de que había tomado una decisión que cambiaría su vida y la de muchos, pero no podía seguir viviendo bajo el peso de la hipocresía. Al regresar, fue directamente al cuarto de estudio, donde su madre lo esperaba, enterada ya de lo que se hablaba entre los criados. Victoria estaba sentada en su sillón habitual, con un libro en las manos que fingía leer. Al verlo entrar, lo cerró con lentitud. «Supongo que ya no es necesario preguntar. Sí es cierto», dijo con tono seco. «Tú y Adriana». Rafael asintió. «Es cierto». Victoria se levantó despacio, caminando hacia él, con paso contenido. «¿Te das cuenta de lo que esto implica? Del escándalo que traerá sobre nosotros Adriana? Fue tu cuñada. ¿La esposa de tu hermano?» Respondió Rafael con calma. «Pero ya no lo es. Y lo nuestro no es un juego, madre. No es algo pasajero». «¿Y Úrsula?», espetó Victoria. «¿Vas a dejar a una mujer que te esperó con paciencia, que confió en ti, por la traición más vulgar?» «No le prometí nada que no pudiera retirar. No hay compromiso firmado, y tú lo sabes». Victoria lo miró con desdén. «¿Estás dispuesto a humillar a toda la familia por una pasión?» «No es pasión, es amor», dijo Rafael, con la voz serena. «Y si tengo que elegir entre seguir fingiendo para cumplir expectativas o vivir con verdad, elijo la verdad». Victoria volvió a sentarse, como si el peso de las palabras de su hijo le doliera físicamente, pero no dijo más. Su silencio fue su manera de desautorizarlo. Horas después, Úrsula también buscó a Rafael. Esta vez no con lágrimas ni súplicas, con frialdad. «Quiero que me lo digas tú. ¿Es cierto que no te casarás conmigo?» «Sí», respondió él sin vacilar. «Lo siento, Úrsula». Ella lo observó sin pestañear. «Entonces no me culpes por lo que venga». Y se marchó. Rafael sabía que acababa de romper todos los vínculos con el pasado. Había elegido un camino sin retorno. Y aunque el aire era más liviano, también era más peligroso. El amor por Adriana lo impulsaba, pero no lo blindaba. Y desde ese día, entendió que ser libre tenía un precio alto, muy alto. El gran día había llegado. La entrega oficial del Ducado de Miramar se celebraría en la iglesia principal del valle, con toda la pompa que el marqués de Guzmán había dispuesto. Mercedes y Bernardo, vestidos con sobriedad y elegancia, llegaron en un carruaje adornado, con flores blancas y emblemas dorados. La multitud se congregaba con expectación, algunos con admiración, otros con recelo, pero todos sabían que presenciaban un momento histórico. A pesar del resentimiento acumulado, José Luis, Victoria, Julio y Úrsula también estaban allí, sentados en las bancas delanteras. Su presencia no era muestra de apoyo, sino una obligación impuesta por el marqués. El mensaje era claro quien no asistiera.
¿Quedaría fuera del círculo de poder? Bernardo avanzó por el pasillo central con paso firme, acompañado por Mercedes, quien caminaba a su lado con la frente en alto. No era solo su esposa, era su aliada, su símbolo de redención, y también la próxima duquesa. El marqués, desde el altar, sostenía el documento real, con una solemnidad que imponía respeto. El silencio se hizo absoluto cuando comenzó a leer. Por mandato de Su Majestad, y en virtud de los méritos demostrados, se concede el título de Duque de Miramar a don Bernardo de la Torre y se reconoce como legítima duquesa a doña Mercedes Gálvez de Aguirre. Un murmullo recorrió la nave. José Luis apretó los labios con rabia contenida. Victoria se obligó a mantener la compostura, aunque el temblor de su mano delataba su humillación. Julio miraba al suelo. Úrsula, en cambio, no disimulaba su expresión de desprecio. Bernardo recibió la plica de manos del marqués y se inclinó brevemente, sin exagerar la ceremonia. Luego se giró y, con una mirada que recorrió todo el templo, dijo con voz clara: «Acepto este honor con humildad, no como una revancha, sino como un acto de justicia, y prometo honrar este título, trabajando por la paz y la dignidad de este valle». La gente aplaudió, algunos con fervor, otros con tibieza. Mercedes tomó la mano de su esposo, y por un instante, ambos se miraron con esa mezcla de triunfo y gratitud que solo se alcanza después de haberlo perdido todo. En los bancos, Victoria tragó saliva. Lo que más le dolía no era ver a Bernardo elevado, sino ver a Mercedes allí, convertida en duquesa antes que ella. Ese hecho no solo la hería, la envenenaba. La ceremonia siguió, pero para muchos, lo que se acababa de sellar no era un título, sino una fractura irreparable. El poder ya no residía únicamente en los Gálvez. Había nuevos actores, y no pensaban ceder terreno. Mientras Mercedes recibía las felicitaciones por su nuevo título como duquesa de Miramar, Victoria ardía en silencio. Su gesto era impecable, su sonrisa forzada, pero sus ojos la traicionaban. Había soñado con ese momento durante años, imaginándose a sí misma al lado de José Luis como la gran señora del valle, y ahora, antes de haber contraído siquiera matrimonio, veía como Mercedes, la mujer que ella consideraba inferior, se adelantaba a todo y ocupaba el lugar que tanto anhelaba. Al salir de la iglesia, Victoria apenas pudo contenerse. «Esto es una farsa», susurró a José Luis mientras caminaban hacia el carruaje. «Esa mujer no merece ni un saludo». «Compórtate», le respondió él, sin mirarla. «El marqués nos está observando. Ya hemos causado suficiente vergüenza». Victoria apretó los dientes, pero obedeció. No quería que su posición, aún frágil como prometida, se viera más comprometida, pero en su interior, el resentimiento crecía. Mercedes la había superado, la había desplazado, y lo había hecho sin pedir perdón, sin esconderse. En la recepción posterior a la ceremonia, organizada en los jardines del antiguo convento, Mercedes se desenvolvía con seguridad. Conversaba con los invitados, agradecía con humildad los gestos de apoyo y mantenía una distancia prudente con aquellos que sabía que solo estaban allí por obligación. Mientras tanto, Úrsula se mantenía al margen, observando todo con ojos de halcón. Ya no pensaba en Rafael ni en Adriana. Su atención estaba centrada en la otra mujer, que le resultaba insoportable, Mercedes. Primero duquesa, y luego, ¿qué gobernante del valle?, pensaba con ironía. Julio, por su parte, bebía en silencio. Cada copa lo alejaba más del peso que sentía en el pecho. No podía evitar recordar los días en que él y Mercedes compartían risas en los pasillos del palacio. Ahora, la veía convertida en símbolo de independencia, mientras él
solo acumulaba fracasos. En medio del jardín, el marqués se acercó a Mercedes con una copa en la mano. «Ha sido un día largo», pero justo le dijo con una sonrisa auténtica. «Sí, Excelencia. Más de lo que imaginé. No baje la guardia. Este título le pertenece, pero también atraerá enemigos. Ya los tiene cerca». Mercedes asintió. «Lo sé, pero esta vez no pienso ceder». Desde lejos, Victoria los observaba hablar y sintió una punzada de furia. El marqués, el título, el reconocimiento social, todo lo que creía suyo, estaba ahora en manos de Mercedes. Y aunque no lo dijera en voz alta, ya había empezado a tramar su venganza. El valle, bajo el sol dorado de la tarde, parecía en calma, pero las verdaderas batallas apenas comenzaban y todas, sin excepción, pasarían por los ojos y las decisiones de mujeres determinadas a no ceder, mientras los jardines del convento aún conservaban los ecos de los brindis y felicitaciones. En otro rincón del valle se desarrollaba un acontecimiento mucho más silencioso, pero no menos decisivo. Don Hernando, con su habitual porte calculado, caminaba junto a Pedrito por los senderos del bosque. El niño, inocente, lo seguía alegremente, creyendo que se trataba de una simple excursión. «¿Y vamos al lago otra vez?», abuelo, preguntó Pedrito con entusiasmo. «Sí, mi niño, pero esta vez será un paseo más largo. Vamos a ver nuevos paisajes, animales que nunca has visto y una gran ciudad. A la ciudad, a Madrid». Don Hernando sonrió con cautela. «Exactamente. A Madrid. Allí podrás aprender muchas cosas, conocer a gente importante. Te están esperando». El niño dudó por un instante. «¿Y mamá? ¿Y mis tías?» «Les he dicho que irías conmigo». «¿Están de acuerdo?» Mentía. Ni Bárbara, ni Adriana, ni Mercedes sabían nada. Era una decisión tomada en secreto, como muchas otras en la vida de don Hernando. Consideraba que era su derecho, incluso su deber, tomar en sus manos el destino del niño. Un heredero, un Gálvez formado según los valores que él consideraba correctos. Y eso no podía suceder en medio de mujeres débiles o sentimentalismos burgueses. El carruaje esperaba más allá del puente, oculto tras unos sauces. El cochero recibió a Pedrito con una sonrisa impostada y lo ayudó a subir. Don Hernando se acomodó a su lado, ordenando partir sin demora. El caballo relinchó y los cascos golpearon el camino con fuerza mientras se alejaban del valle. Durante el viaje, Pedrito miraba por la ventana, maravillado por el paisaje. Don Hernando le hablaba con voz suave, explicándole que en Madrid tendría tutores, lecciones de esgrima, idiomas, política, todo lo necesario para convertirlo en un hombre de honor. «¿Volveré pronto?», preguntó el niño con inocencia. «Eso dependerá de ti», dijo Hernando. «Si aprendes rápido y te portas bien, puede que un día seas tú quien reciba títulos y honores». El niño asintió, sin comprender del todo. En su mente, todo era una gran aventura, pero en el corazón de don Hernando, aquello era una operación quirúrgica, aislar al niño de las mujeres que lo rodeaban, para moldearlo a su imagen. Aún le dolía no haber podido hacer lo mismo con sus propios hijos. Esta vez, no fallaría. Mientras tanto, en el valle, nadie había notado aún la ausencia de Pedrito. El día había estado demasiado lleno de emociones. Pero cuando la noche cayera y no apareciera para la cena, el silencio comenzaría a pesar, y entonces la tranquilidad del valle se rompería con un nuevo escándalo. El atardecer teñía el cielo con tonos rojizos cuando Bárbara se dio cuenta de la ausencia de Pedrito. Al principio, creyó que estaría en el jardín o jugando en los establos, como solía hacer,
Pero al pasar los minutos y no oír su risa, la inquietud se apoderó de ella. ¿Lo has visto hoy?, preguntó a Matilde, mientras recorría el corredor. Sí, esta mañana. Salió con don Hernando, respondió la mujer, sin notar la gravedad de sus palabras. Con Hernando, repitió Bárbara, frunciendo el ceño. ¿A dónde fueron? Dijo que lo llevaría al lago. Algo de enseñarle sobre los peces y las aves, como antes. Bárbara palideció. Pero eso fue hace horas. ¿No han regresado? Matilde negó con la cabeza. Fue entonces cuando la urgencia reemplazó la duda. Bárbara corrió hacia el despacho de Adriana. La encontró revisando papeles, pero bastó con ver su rostro para que supiera que algo estaba mal. Pedrito salió con Hernando esta mañana y no ha vuelto, dijo entre jadeos. Adriana dejó caer los papeles. En segundos, ambas salieron a recorrer la propiedad, preguntando a criados, vigilantes, jardineros. Nadie sabía nada. Nadie los había visto regresar. Leonardo fue el siguiente en ser alertado. Su reacción fue inmediata. Con el rostro endurecido, se dirigió a los establos, revisó los carruajes y habló con los mozos. ¿El carruaje de mi padre?, preguntó. Uno de los muchachos bajó la mirada. Salió esta mañana. Dijo que no se le esperara hasta pasado mañana. ¿Y no preguntaron a dónde iba? A la ciudad, eso dijo. A Madrid. La sangre le abandonó el rostro. Leonardo apretó los dientes con fuerza. Llevaba al niño. El mozo dudó. Luego asintió. Sí, señor. El pequeño iba con él. Sin decir más, Leonardo volvió a la casa, con pasos decididos. Bárbara y Adriana lo esperaban con el corazón en vilo. Se lo llevó, confirmó con la voz cargada de rabia. A Madrid. Bárbara se llevó las manos a la boca. Adriana se tambaleó, buscando apoyo en la pared. ¿Cómo pudo hacer esto?, murmuró ella. Sin permiso, sin siquiera avisar. Porque no le importa nada más que su legado, respondió Leonardo. Nos considera un estorbo. Cree que puede formar a Pedrito como uno de sus herederos, lejos de nuestra influencia. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Mercedes, al enterarse, corrió a abrazar a sus sobrinas. Ya no había tiempo para protocolos ni para prudencias. Hernando había cruzado la línea. Vamos a recuperarlo, dijo Leonardo. Lo juro. Y en ese juramento no solo había indignación, había amor y una promesa de guerra. La noche cayó con un silencio ominoso sobre el valle, pero en el interior de la casa, la tensión era un torrente. La desaparición de Pedrito ya no era una sospecha, sino una realidad confirmada. Nadie dormía. Bárbara lloraba en silencio, sentada junto a la chimenea, mientras Adriana caminaba de un lado a otro, como una loba atrapada. Mercedes reunía a todos, buscando respuestas, contactos, cualquier pista que les permitiera adelantarse al viaje de Hernando. Leonardo organizaba lo que ya consideraba una operación de rescate. Iremos a Madrid en la primera diligencia de la mañana, dijo con voz firme. No pienso esperar que él decida cuándo devolvernos a Pedrito. Esto no es una visita familiar. Es un secuestro. ¿Y si se niega?, preguntó Adriana, con el rostro pálido. Entonces, lo enfrentaremos, respondió él. No más silencios. No más respeto al apellido. Estoy dispuesto a romper todos los pactos si hace falta. Mercedes lo miró con aprobación. Yo también. Mientras tanto, las criadas murmuraban entre sí. La noticia corría como fuego entre los muros. Todos sabían que don Hernando había actuado por cuenta propia,
desafiando la autoridad de sus hijos y nietas. Algunos lo justificaban como un gesto noble. Otros lo veían por lo que era una muestra final de su sed de control. Al amanecer, José Luis y Victoria se enteraron de lo ocurrido. Su reacción fue predecible distancia y cálculo. «No es asunto nuestro», dijo José Luis. «Pero sí una oportunidad», añadió Victoria, afilando sus pensamientos. «El escándalo solo beneficiará a quienes sepan usarlo». «No lo uses en mi contra», le advirtió él. «Hay cosas que ni siquiera tú puedes manipular». Victoria no respondió, pero en sus ojos brillaba algo oscuro. En el carruaje, que ya se alejaba de la provincia, Pedrito seguía asomado a la ventana, sin sospechar nada. Hernando, a su lado, lo observaba con una mezcla de frialdad y satisfacción. Ya no era solo un viaje, era una conquista personal. «Allá aprenderás a ser un hombre, no un niño malcriado», le dijo sin mirarlo. «Olvídate del valle por un tiempo». «¿Cuándo volveré?», preguntó el niño, inquieto. «Cuando estés listo», respondió el viejo. De vuelta en casa, Mercedes preparaba sus cosas. Bernardo la acompañaba en silencio, sabiendo que esa batalla no sería legal ni discreta. Iban a buscar a un niño, pero también a restaurar un equilibrio que Hernando acababa de destrozar. Y mientras los primeros rayos del sol iluminaban los campos, el valle despertaba a una nueva realidad. El linaje ya no era sagrado. El amor, la voluntad y la dignidad iban a enfrentarse cara a cara con el poder más viejo y terco. Y esta vez, nadie estaba dispuesto a retroceder. El episodio retratado en estos capítulos de Valle Salvaje marca un punto de inflexión definitivo en las dinámicas de poder, afecto y traición que estructuran la historia. Las máscaras han caído y los personajes quedan expuestos en sus pasiones más íntimas y en sus conflictos más feroces. Lo que antes se ocultaba bajo apariencias de tradición, respeto y familia, ahora estalla en decisiones radicales, revelaciones dolorosas y alianzas inesperadas. Mercedes y Bernardo emergen como una fuerza dignificada, aceptando sin temor el peso de su nueva posición. Convertirse en duques de Miramar no solo les concede un título, sino que los confirma como pilares de un nuevo orden, más libre y justo. Su avance, sin embargo, enciende la furia de Victoria, que ve cómo su ambición queda eclipsada por una mujer a quien siempre menospreció. La coronación de Mercedes es también la caída simbólica de Victoria. Rafael y Adriana, en medio de esa batalla, se entregan al amor con honestidad, pero también con torpeza emocional. No miden del todo las consecuencias de sus actos, y su relación se convierte en blanco perfecto de los celos y el desprecio de Úrsula y Julio. La alianza entre estos dos últimos añade un tinte siniestro al conflicto, convirtiendo la rivalidad emocional en una amenaza tangible. El amor, en Valle Salvaje, no se vive sin guerra, pero sin duda, el momento más grave lo protagoniza don Hernando. Al llevarse a Pedrito, en secreto hacia Madrid, desencadena no solo una crisis familiar, sino una ruptura moral. El acto, disfrazado de deber patriarcal, es en verdad un secuestro emocional y simbólico, el intento final de controlar el legado a través del más inocente. Su decisión revela cuán lejos está dispuesto a llegar para perpetuar su visión del linaje a una costa del amor, la confianza y la unidad familiar. El valle, hasta ahora escenario de tensiones ocultas, se transforma en campo abierto de confrontación. Ya no hay neutralidad posible. Los personajes han tomado partido, y el futuro se decidirá entre la fidelidad a uno mismo o la obediencia a estructuras cada vez más obsoletas. Valle Salvaje se convierte así en el espejo de una sociedad que ya no acepta imposiciones,
donde el amor desafía los pactos establecidos y la familia ya no se define por sangre, sino por lealtad, memoria y coraje.